no esté en vibrador, esté listo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Todos preparados. Vamos a la palabra de Dios. San Juan capítulo 1. Quiero hablar desde el verso 43 al verso 51. Y quiero hablar sobre el tema las entrevistas de Cristo. Las entrevistas de Cristo. Salió este tema porque hace unos días pude ver una situación de un periodista que quiso entrevistar a un hombre muy importante. Y aquella persona se enojó y lo sacó del lugar donde estaba dando la conferencia. Se volvió allí un problema porque decían que no era el tiempo, que no le tocaba. Y el periodista decía, solamente yo le quise hacer unas preguntas, pero la pregunta que le quise hacer no le gustaron y por eso me sacó. Y no quiso seguir platicando conmigo. Pero si pensáramos en las entrevistas que Cristo dio, entrevistar es dialogar. Entrevistar es tener una reunión concertada. Es escuchar a alguien una pregunta, quizás las dudas o quiere saber algo de la persona que está entrevistando. O quizás un tema de una circunstancia de lo que está pasando, el tema del día, en el momento. Se hace una entrevista. Quizás es querer nada más entablar un diálogo con alguien. Eso es entrevistar. ¿Con cuánta gente no se reunió Jesús? ¿Con cuántos no platicó? ¿Cuántos no se acercaron a recibir una palabra del Señor? Cientos de personas fueron a Cristo. Y Él mismo había dicho en su palabra, venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Ninguna persona que se acercó a Cristo fue rechazada. Aún aquellos que le hablaron con Él para tener un diálogo y criticar su vida. Por ejemplo, algunos, ¿verdad? Dice que le hablaron para tentarle. Es más, el Señor hasta tuvo un diálogo con el diablo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se acuerdan? Cuando después que regresó de tener el retiro 40 días, el diablo se le apareció y el Señor tiene un diálogo, tiene una entrevista. Termina todo esto cuando el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Al ir a la palabra del Señor en este capítulo primero, el título de esta frase o de este fragmento de la palabra del Señor dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. En el contexto que rodea este versículo, a estos pasajes, el Señor elige a sus primeros discípulos. Estos discípulos, algunos seguían a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba terminando su tiempo, estaba a punto de partir, su hora había llegado. Él dijo en una ocasión, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es la palabra que dijo. Declaró perfectamente que su tiempo estaba terminando. Y en un momento, Él puede observar a Cristo. Fíjense que del verso 35 hasta el verso 51 podemos encontrar 7 nombramientos que le dieron a Cristo. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios. Qué interesante. Los discípulos lo llaman maestro o rabí. Los discípulos también le llaman Mesías, allá en el verso 41. El verso 45 nos menciona que los creyentes o los discípulos le llaman Jesús. Ahí mismo podemos ver que le dicen Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. También se le agrega otro nombre, Hijo de Dios, en el verso 49. Y al final, en ese mismo verso 49 dice, Rey
de Israel. Palabras que movieron el corazón de los discípulos. Ellos deciden seguir a Cristo. Ellos deciden ser discípulos de Cristo. Ellos se enfocan y quieren hablar con el Señor. Les interesa hablar y lo empiezan a seguir. El Señor les pregunta qué buscaban, qué querían de Él. El verso 38. ¿Qué desean? ¿Qué buscan? Díganme qué razones y qué motivos hay para querer hablar conmigo. Y el Señor conoce a uno de los discípulos que quería saber de Cristo. Yo sé que el día de hoy usted ha venido porque quiere saber del Señor, quiere buscar a Dios, quiere conocer más de su palabra, quiere entender a Dios. Y del verso 43 que vamos a leer, dice: el siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ese es el contexto de la preparación para el encuentro, la entrevista que tiene Felipe con Jesús. Felipe, su nombre, él había recibido un testimonio de alguien, lo había llevado a Cristo, lo había comunicado con Cristo. El Señor le había llamado: sígueme. Qué importante es cuántos de nosotros podemos oír la voz del Señor que nos dice: sígueme, sígueme. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz del Señor que le dice: sígueme? Tan sencilla, no hay tanta complicación. Es una orden que el Señor nos da y nosotros tenemos que hacerlo. Este hombre le va y le cuenta a otro llamado Natanael. Y el nombre de Natanael significa dado por Dios. Dado por Dios. Este hombre quiere conocer a Cristo, quiere saber también de la vida, quiere crecer en su relación con Dios. Queridos hermanos, hay muchas personas que buscan a Dios, que quizás andan en otros caminos y creen que allá está Dios. Pablo diría: a quien buscáis sin haberle visto, ¿verdad? En una ocasión Pablo fue a una ciudad y encontró un altar y que decía: al Dios no conocido. Por si nos falta algún Dios, pues lo colocamos ahí. ¿Y quién era ese Dios? Ellos decían: pues el Dios que creó todas las cosas, que no lo podemos ver, que no lo encontramos. Pablo diría: a ese Dios es el que yo vengo a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Natanael, este hombre era amigo de Felipe. Felipe le habla del Salvador. En el verso 45 dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál fue la reacción de Natanael al saber? ¿Fue de alegría? ¿Fue de gozo? ¿Fue de decir: qué bueno que lo encontraron? Díganme dónde está para que yo vaya y sea su discípulo. La palabra de Dios dice que no fue así. Natanael les dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Estamos en el verso 46. ¿De ese lugar puede salir algo de bendición? ¿De esa tierra puede salir algo bueno? Qué tremendo es cuando nuestras reacciones quizás llevan algo de la duda, llevan algo de que no creemos de lo que nos están diciendo. Y no porque no tengamos fe, sino porque decimos: de lo que me están hablando ya quizás tengo mala información. Ya me han hablado, ya me han dicho y como que no me convence. ¿Cuántos de ustedes a la primera creyeron a Cristo? ¿Cuántos de ustedes cuando alguien se acercó al Señor dijeron: esto es lo que yo estaba esperando, esto era lo que mi alma deseaba, y usted rápido siguió a Cristo?
¿Cuántos pueden levantar su mano y dice, a la primera yo fui y me entregué a Cristo? Contados. ¿Cuántos le tuvieron que hablar años de Cristo y para que usted doblegara su corazón y entendiera a Cristo? ¿Pueden levantar su mano? Gracias, qué sinceridad. Los otros tienen milenios entonces, o no se han arrepentido. Hoy oramos por ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué? Porque no somos tan fáciles, hermano. El hombre por naturaleza duda. El hombre por naturaleza dice, no creo. El hombre por naturaleza tiene cuidado de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay circunstancias que nos han marcado, que nos impiden correr con libertad. La reacción de Felipe no era descabellada. Habían quizás dos razones, podríamos decir, o prejuicios. Prejuicios es cuando hacemos un juicio antes, ¿verdad?, de las cosas. Natanael tenía prejuicios en cuanto no de Jesús, sino de Nazaret. Por eso él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Por dos razones. La primera razón, Nazaret era la base militar de los romanos. Y por lo tanto ellos odiaban a los romanos, despreciaban al imperio romano. Y Nazaret tenía una base militar muy fuerte. Y ellos no querían nada con ellos. La segunda razón era que Nazaret, su cultura era más liberal. Había una mezcla de razas o de gente. No era tan puro como lo era Jerusalén, como era la parte de Judea. Y ese prejuicio, ellos decían, de ahí, de esa tierra, de ahí, de ese lugar donde hay mezclas, no es pura la gente, de ahí va a salir el Salvador, de ahí va a salir la esperanza. Esa fue la respuesta de Natanael, esa fue su reacción. Pero ¿sabe qué? Eso no cambió la perspectiva de ¿quién? De Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Ven y ten un encuentro con Jesús. Ven, yo conozco a Jesús. Claro que Felipe lo conocía, pues si Jesús lo había invitado a seguirlo. Es como usted, ¿verdad? Quiere tener una entrevista con alguien y dice, claro, yo lo conozco. Si quieres te lo presento. Ven, conócelo. Yo te voy a abrir la puerta para que tú vayas y tengas una plática con él. Ese es el trabajo que hizo Felipe. Ojalá cada uno de nosotros seamos los Felipe. Aquí hay un Felipe, ¿verdad? Que llevemos a otros a Cristo. Que cuando les hablemos de Cristo, la gente nos puede decir un montón de cosas, unas circunstancias diversas para no acercarnos a Cristo. Pero nosotros tenemos motivos, que nuestros corazones, que nuestras vidas tengan motivos para ser insistentes, para llevar a muchos a Cristo. Amén. Felipe no se detiene, lo invita, le da un espacio para que su duda sea disipada y le dice, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no vienes? Ve, prueba por ti mismo, atrévete a conocer a Cristo. Le dice, pruébalo. ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado un artículo y a veces nos dicen, ¿verdad? Cómprelo. Y si tiene 15 días, por si no le gusta, regréselo. ¿Cuántos de los que hemos conocido a Cristo, Cristo no nos ha gustado porque nos ha fallado y no ha sido fiel y dice, bueno, al mes lo regreso? Queridos hermanos, la palabra del Señor dice que encontrar a Cristo es como la perla de gran precio, que uno va y vende todo lo que tiene para arriesgarse y comprar aquella perla, y va y disfruta y hace una fiesta. ¿Cuántos de ustedes cuando conocieron a Cristo hubo fiesta en su corazón y sigue habiendo fiesta y sigue habiendo gozo porque Cristo está en sus vidas? Bendito es su nombre, amén. Ven y prueba. Felipe no se amedrenta,
no se retracta de la invitación, es valiente, defiende la fe, defiende a Cristo y se convierte en el puente para que Felipe tenga la entrevista con Cristo. En el verso 47 podemos ver cómo empieza ese diálogo de Natanael con Cristo. Cuando va caminando hacia Jesús, el verso 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ¿qué dijo de él? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Queridos hermanos, el Señor ve un acto de pureza. Fíjense que ahí podemos ver que Natanael entonces no dudó de Cristo, no dudó de Jesús, dudaba del lugar, dudaba de la región. Pero el Señor Jesús, cuando lo ve, le dice: en este hay una pureza, hay algo diferente, hay algo que marca el camino. Queridos hermanos, el Señor conoce a plenitud lo que somos y lo que no somos. El Señor sabe nuestras debilidades, sabe lo que nos falta, sabe lo que nos sobra. El Señor sabe todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros llegamos con esa aptitud al Señor y a veces no le hemos dicho nada al Señor, y cuando el Señor nos ve, nos da una palabra? Dios tiene una palabra para nosotros. Yo he vivido momentos de gente que me ha dicho una palabra de parte de Dios y yo nunca se la había comentado a nadie. Hace muchos años yo iba a tener un accidente mortal y eso iba a cambiar el rumbo de mi vida, de mi ministerio, y el Señor milagrosamente me guardó. Pero yo quedé: ¿cómo fue que me libré de ese accidente? ¿Cómo? Eso fue un milagro. Y una persona que venía en otro vehículo me dijo: eso es un milagro, lo que acabo de ver es un milagro. Yo platiqué esto con mi esposa y oré y di: gracias, Señor. Pero cuando llegó el tiempo del llamado al ministerio, el Señor, a través de un siervo de Dios, me dio esa palabra y me dijo: te has preguntado por una década qué pasó ese día cuando ibas a tener este momento de accidente. Y yo empecé a escuchar la voz del Señor, y a través de los labios de aquel siervo de Dios me dijo: fue mi mano que te libró para guardarte para este día. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú caes impactado ante la presencia de Dios. Tú caes de rodillas porque es Dios hablando y conociendo tu caminar y conociendo cada paso que damos en la vida. Queridos hermanos, ojalá nosotros aprovechemos el conocimiento de Dios, la plenitud de Dios que lo sabe todo, para que seamos salvos. Por eso Dios nos ama, por eso Dios nos quiere perdonar, por eso Dios nos quiere restaurar, porque Él nos conoce, sabe nuestra fragilidad, sabe nuestra debilidad, sabe nuestra incapacidad. Por eso Él tiene una urgencia en vivir en nuestros corazones, ser nuestro compañero, ser nuestro dueño, ser nuestro amigo, ser nuestro guarda. Amén. Que nosotros entreguemos todo lo que somos en sus manos, que seamos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Cristo? ¿Cuántos le han abierto su corazón y le dicen: Señor, ya no vivo yo, sino ahora vives tú? ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje de la Escritura que dice: para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que los salvó. ¿Cuántos fueron salvos por el Señor? Amén. Si usted es salvo por el Señor, usted vive para el Señor. Todo lo que hace en su trabajo, en su familia, en su servicio a los demás, llevamos la marca de Cristo, la huella de Cristo en nuestros corazones. Amén. Este hombre es analizado por Jesús. Este hombre es observado por Cristo. Ojalá, querido amigo, tú seas mirado por el Señor, pero sobre todo que tú mires al Señor también. Que tú tengas la esperanza y no huyas de Cristo, sino te acerques a Cristo,
tengas un caminar con Cristo, tengas una relación con Cristo. ¿Cuántas veces les he contado las experiencias que al llegar un día a la Ciudad de México a medianoche con un frío terrible y yo solo ahí en el aeropuerto y le dije al Señor, Señor, acompáñame? Y terminando esa oración en mi mente, un hombre se acercó y me dice, yo te conozco. Fue tan rápida la respuesta del Señor que es casualidad. No, es la mirada de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe lo que aún va a pasar todavía y Él nos guarda. La palabra del Señor dice que el Señor observa a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí una persona pura, una persona que se esfuerza en amar a Dios. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan en amar a Dios? La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El venir aquí a la casa de Dios es un esfuerzo, pero lo hacemos con alegría y con gozo, amén. El dejar quizás un momento nuestra casa, nuestro hogar, el día de descanso por venir a la casa de Dios, pero sobre todo, hermanos, que los resultados de venir a este lugar se vean palpables en el día a día y en la comunión con Dios, amén. La palabra del Señor dice, en Él no hay engaño. ¿Usted se parece a Natanael? Jesús le puede ver a su corazón y dice, he aquí alguien en quien no hay engaño. Usted dirá, bueno, me he hecho una mentirita de vez en cuando, pero esa mentirita no cuenta. Fíjese lo que dijo el Señor, no hay engaño. En este no hay engaño. Porque una de las cosas que a veces se nos pasa por alto es engañar o decir mentiras. Alguien dice que se llaman justificaciones, ¿verdad? Dice que desde que se inventaron las justificaciones se acabaron las mentiras. Y le llamamos justificaciones. Pero la palabra del Señor aquí dice que el Señor lo observa y dice, en Él no hay engaño. Ojalá que nuestros corazones hoy sean evaluados y que Cristo pueda decir en nosotros, en Él no hay engaño. Ahora, no se decepcione. Si usted tiene un montón de engaños, pues desengáñese hoy. Venga a Cristo, venga a su presencia, entregue su corazón, amén, porque Dios le habla, Dios le está llamando, Dios le está invitando, Dios quiere cambiar su vida. Si hasta el día de hoy usted está vivito es porque Dios tiene un propósito para su vida, amén, porque Dios quiere hacer algo en su corazón. Queridos hermanos, aquel hombre se queda impresionado con lo que Jesús le dijo. Jesús impresiona. Jesús nos asombra con su poder. Cuando Él habla, cuando Él nos da una palabra, el hombre queda impactado por la presencia de Cristo. Natanael, ¿cómo responde? El verso 48, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde sabes quién soy yo? Ahora, lo que Jesús le había dicho no era la fisonomía de Natanael, sino lo que Jesús le habló era la revelación del carácter de Natanael, su verdadera personalidad, cómo era él, cómo se movía en su vida diaria, cómo era en su relación con los demás. Eso le impactó a Natanael. Porque si quieres conocer a alguien, pues vive con él un mes y sabrás quién es, ¿verdad? Usted conoce a la gente y dice, ay, sí, me lo habían pintado de otro color. Y hasta que vivo con él ya sé cómo es. Y él dijo, Señor, si cuándo has vivido conmigo, ¿cuándo? Si yo apenas te estoy viendo, apenas te estoy conociendo. Pero el Señor le dijo, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael, ¿de dónde me has visto? Queridos hermanos, ¿será que hay algo que nos puede esconder de la presencia de Dios? ¿Será que hay algo que podemos ocultar de la presencia de Dios? No hay nada.
La palabra del Señor dice, Jesús le dio una respuesta. Ahí está el diálogo, ahí está la entrevista. Jesús no pierde tiempo. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas de debajo de la higuera, te vi. Jesús va pasando y observa que el hombre allá bajo la higuera. Para el Señor no necesita distancia o espacio para conocerte. Para Él no hay esa circunstancia. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él todo lo escudriña. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él va a la verdadera circunstancia. Él va a la verdadera necesidad. Jesús no se anda con cuentos, podríamos decir. Él va a lo que en verdad interesa. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron a perder el tiempo? ¿Verdad que no? Usted no hizo este esfuerzo de estar aquí para venir a perder el tiempo y decir, bueno, la película de las 10 empieza a las 10 y por mientras me voy al culto porque no tengo que hacer nada. No, ¿verdad? Usted vino aquí porque quiere tener un encuentro con Cristo y también vino aquí porque Cristo quiere tener un encuentro con usted. Amén. Aunque no lo sepamos, Dios prepara las circunstancias para que usted se encuentre con Él. Dios toma la iniciativa para llevarte a que le conozcas. Dios nos prepara el camino para que tú tengas una revelación de Cristo, amén, poderosa, amén. Queridos hermanos, no sé cuál será tu historia, cómo encontraste a Cristo o cómo Cristo te encontró, porque eso es lo más poderoso. Hay gente que me dice, yo encontré a Cristo. No, hermanos, Cristo fue el que nos encontró. Cristo fue el que tomó la partida de dar el primer paso para que tú le conocieras, amén. Por eso Cristo no defrauda a nadie. Por eso Cristo nadie lo toma por sorpresa, sino Él está preparado para recibir todo aquel que venga a Él, amén. La palabra del Señor dice, Felipe, Felipe, antes que te llamara, te vi de debajo de la higuera. Allí te conocí. Qué tremendo es que Cristo no quiere que tú le digas palabras. Cristo no quiere que le digas una palabra, Señor, soy así, si el Señor ya lo sabe. Lo más importante es que nosotros sí necesitamos qué dice Cristo para nosotros. ¿Se acuerdan en un momento de la vida de los discípulos, en un momento difícil? El Señor le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes? ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes un mensaje de esperanza, un mensaje de poder, un mensaje de sanidad, un mensaje de milagros, un mensaje de oportunidad? ¿Sabe qué, hermanos? El evangelio es un mensaje de oportunidad, es buenas nuevas. El evangelio es bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido bendecidos desde el día que la palabra de Dios entró a su casa? Usted fue transformado y las cosas se manifiestan, se siente en el hogar, se siente en la familia, que el mensaje ha transformado y ha trascendido en la vida de las personas. El Señor le dice, yo te conozco, yo te vi, y nada más con verte te vi. Te conozco, sé quién eres, sé lo que tú has hecho, sé tu vida devocional, sé tu vida familiar, sé tu vida en el trabajo. ¿Será que Dios no nos conoce lo que hacemos en el trabajo? ¿Será que Dios no nos conoce lo que decimos en oculto? ¿Será que Dios no nos conoce cómo tratamos a la familia, a los hijos? Claro que sí. Dios todo lo sabe. Queridos hermanos, aquel hombre queda impresionado. ¿Y sabe qué? Cuando uno es ministrado por esta palabra, el verso 49 dice que solo le quedó algo por hacer a Natanael: confesar. La confesión es una proclamación que tenemos que hacerla. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó